es que golpea el suelo en un punto situado a 1,2 metros. Bien, la pregunta primera que hacía el enunciado era cuánto valía el coeficiente de fricción que tenía mientras se desplazaba por la mesa, y el segundo era cuánto valía el módulo de la velocidad una vez que llegaba al piso. O sea, ya sabemos que es un instante antes que toque el piso, no cuando ya está detenido en el piso. Entonces, tenemos que empezar con esta primera parte. Si ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre, que es un problema de dinámica, sabemos que arrancamos siempre es así, con un diagrama de cuerpo libre, me tendrían que decir qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo. ¿Cuáles fuerzas actúan? Vamos escribiendo y yo voy dibujando lo que ustedes me digan, así no lo hago yo sola. Los veo que están escribiendo, pero no me llega nada. Vamos a ver. El cuerpo está en la Tierra. Todos los problemas que hagamos van a estar en la Tierra, digamos, o sea, por lo tanto van a tener peso, siempre va a estar presente. Entonces, una de las fuerzas que nosotros representamos es, ahí llegaron algunas respuestas de Victoria, normal, peso y rozamiento. Perfecto. Tenemos el peso, ¿sí? Las voy a dibujar con distintos colores y después le pongo qué es. Por un lado tenemos el peso, ¿sí? No le voy a, disculpen si no soy tan prolijita de hacer la puntita de la flecha por una cuestión de que esto no es lo que lo tienen que hacer. ¿Qué otras tenemos? Cuando pensamos en fuerzas, recuerden que tenemos que pensar con quién está interactuando este cuerpo. Yo recién dije que el cuerpo está en la Tierra, interactúa con la Tierra. Por lo tanto, esa interacción aparece representada por esta fuerza, que es la fuerza peso. Segunda parte, dicen la normal. Entonces, el bloque se desplaza sobre una superficie, sobre una mesa. Si esta mesa no existiese, el cuerpo caería, ¿bien? Pero como está en contacto con esta superficie, aparece la fuerza de contacto, que es la normal. Entonces, hacia arriba, ¿bien? Voy a dibujar la fuerza normal. Bien. La otra fuerza que han dicho que existe es la fuerza de rozamiento. Vamos a representar la fuerza de rozamiento. Cuando representamos la fuerza de rozamiento, tenemos que tener presente cuál es el sentido del movimiento. En este caso es claro que, porque el enunciado me dice que se está moviendo hacia la derecha. Entonces, por lo tanto, en ese caso, cuando represente la fuerza normal, perdón, la fuerza de rozamiento, la voy a representar hacia la izquierda. Esa sería entonces la fuerza de rozamiento. Recuerden que cuando ustedes dibujen, cuando ustedes representen, a esto le ponen puntita de flecha porque son vectores. Si alguna se me ha escapado acá es porque no es muy cómoda esta pizarra para dibujar. ¿Alguna fuerza más que esté presente? Veo yo, leo ahí una tensión, leo otra respuesta que es aceleración, ¿bien? Y vamos a ir tomando de a unas. El diagrama de cuerpo libre, esto que estoy dibujando, es diagrama donde represento fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Con lo cual, la aceleración no es una fuerza. Este cuerpo sí va a tener una aceleración en consecuencia debido a las fuerzas que están actuando. Y esa aceleración deberé analizar cómo actúa o luego la analizo. Pero no es una fuerza la aceleración. Por lo tanto, no se representa en un diagrama de cuerpo libre. Bien, la otra fuerza que veo que han escrito por ahí es la tensión. Recuerden que la tensión es la fuerza que aparece cuando hay cuerdas conectadas con los cuerpos. En este caso, este bloque lo han empujado, supongamos, acá tiene esa velocidad y continúa moviéndose. Cuando llega acá, tiene una velocidad que va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay fricción en este trayecto, pero tiene una velocidad. Cuando salga de ahí, va a salir con una cierta velocidad horizontal. ¿Bien? Entonces, en ese punto sí voy a tener una
velocidad horizontal que todavía no conozco, que es parte de lo que yo necesito conocer, ¿sí? Bueno, pero la tensión no aparece porque no hay cuerdas presentes. El cuerpo no está conectado a ninguna cuerda. Esta línea que está acá, que no se preste a confusión, lo que me está marcando es la separación entre esta posición y esta posición, no es una cuerda, ¿sí? Por lo tanto, las fuerzas que hemos representado son las fuerzas actuantes. No hay más fuerzas sobre el cuerpo. Cuando ustedes dibujen otra fuerza más, supongamos que yo hubiera dibujado una tensión, porque me confundo y creo que existe una tensión. Y supongamos que esta hubiera sido la tensión, esa flecha que he dejado para el sistema de coordenadas. Tengo que pensar quién se la hace. Si no encuentro quién se la hace al cuerpo, es que esa fuerza no está existiendo. ¿Está bien? Entonces recordamos que dibujamos solo fuerzas y pensamos qué cuerpo se las está causando. Bien, tenemos listo el diagrama. Si yo hiciera la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, las fuerzas que participan son la normal y el peso, pero el cuerpo en el eje de las Y, no aclaré, pero este es a lo que yo voy a llamar eje de las Y, y a esto voy a llamar eje de las X. En este eje de las Y, el cuerpo no se mueve porque nunca se hunde en la mesa, ni tampoco flota sobre la mesa. O sea, tiene velocidad en el eje de las Y cero, porque siempre está en esa misma posición. Por lo tanto, estas fuerzas sabemos que el eje de las Y van a estar en equilibrio. Si yo elijo el positivo de las Y hacia arriba, como lo estoy marcando en este momento, en ese caso, la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y me va a quedar la normal menos peso igualada a cero. Yo he dado espacio ahora para escribir la resultante del eje de las X. ¿Por qué? Porque yo sé que este cuerpo se está moviendo hacia este sentido, ¿sí? O sea, está con ese sentido de movimiento. Y ese sentido de movimiento del cuerpo, supongamos, he elegido el positivo. ¿Cómo eligen el positivo de un sistema de referencia? Eso ya lo hemos dicho, que lo eligen ustedes. El punto, que tengan un criterio que no se confunda. Pueden elegir el positivo en el sentido que se mueve el cuerpo, ¿sí? Si elijo el positivo en el sentido que se mueve el cuerpo hacia acá, cuando yo escriba esta opción, yo voy a escribir menos fuerza de rozamiento, menos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y no hay ninguna otra fuerza en el eje de las X. ¿Por qué le pongo menos? Porque apunta en sentido contrario a lo que yo elegí como positivo. Y esto va a ser igual a una masa por una aceleración. ¿Bien? Bueno, esa es la ecuación de movimiento que yo tengo. Si yo escribo a qué es igual esta fuerza de fricción, recordarán que la fuerza de fricción es igual a mu por la normal. ¿Bien? Y por otro lado, en este problema hemos dicho que la normal y el peso son iguales porque están en equilibrio. Entonces, la normal, en este caso, viene a ser la masa por la gravedad. ¿Bien? Y esto es igual a la masa por la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Con lo cual, yo en esta ecuación puedo cancelar las masas, ¿sí? Si se fijan, es un dato que el problema no me daba. Alguien dejó una pregunta a lo último que leí en el foro de cómo resolvían este problema si no tenían las masas, pero la masa, cuando ustedes trabajan algebraicamente, se dan cuenta que es un dato que no necesita. Bien, sin embargo, si miramos esta ecuación sigue teniendo dos incógnitas. Hay dos cosas que nosotros no sabemos, porque por un lado no conocemos el coeficiente de rozamiento, que es precisamente una de las preguntas, y tampoco en este enunciado conocemos, o sea, no nos han dado acá en el enunciado, el dato de la aceleración. Entonces, llegué a una ecuación que es correcta, pero que tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Y es lo que yo dije en la última clase que tuvimos, si alguno de ustedes estuvo presente, tal vez lo recuerda, que es lo primero que ustedes tienen que hacer, o sea, detenerse, no meterse en la matemática y decir, bueno, ¿cuántas ecuaciones tengo acá? Una. ¿Cuántas incógnitas? Dos. No hay manera que tenga solución, ¿sí? A menos que yo pueda encontrar alguno de estas cantidades por otro camino,
¿sí? Es decir, tengo que generar otra ecuación por algún lado. Y de eso es de lo que se trata este ejercicio. O sea, este es el camino, de acá yo después voy a despejar mu, ¿sí? Y mu me va a quedar como la aceleración sobre la gravedad y con un signo negativo. O sea, de esta ecuación ya despejo mu, me va a quedar menos a sobre g. Pero a no lo conozco. Entonces, ¿cómo puedo hacer en este problema para conocer la aceleración que tengo en este trayecto? ¿Se les ocurre otro camino, para, aunque sea indirecto, para llegar a conocer de alguna forma la aceleración que tengo en este tramo? Utilizando el resto del problema. Ahí viene el resto del problema. Si alguno quiere prender el micrófono y lo quiere decir, también es válido. Para que no sea solo, o sea, ¿por qué doy un espacio para que ustedes o escriban o respondan? Porque de esa manera no hago yo el relato entero del problema, de alguna manera escucho lo que ustedes piensan. A ver, Matías nos dice, usando ecuaciones de matemática, perdón, de cinemática del movimiento variado, Franco, que averiguar la velocidad, o sea, calcular la velocidad que tiene después de los 3 metros, por ahí viene, estas dos cosas las vamos a combinar, y trabajar con las ecuaciones de movimiento proyectil. Bueno, acá tenemos, en estas 3 respuestas, está la clave para resolver el problema, combinando las 3 respuestas. Bien. Yo debo conocer la aceleración en este tramo. Para conocer la aceleración en ese tramo, deberé aplicar ecuaciones de movimiento variado. Estamos de acuerdo. Pero fíjense que la única información que tengo acá es la velocidad inicial y tengo el desplazamiento, y se me quedó corto, no tengo más información, ¿está bien? Si yo pienso en las ecuaciones de movimiento variado, ¿puedo borrar esto, chicos? No sé si le quieren hacer una foto, captura, si necesitan algo, si no lo borro para poder seguir escribiendo. Bien, lo borro. A ver, fíjense, yo acá necesito aplicar ecuaciones de movimiento variado. Y, por ejemplo, puedo aplicar la ecuación que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. La letra se las debo. Bueno, por el desplazamiento. Fíjense, el desplazamiento lo tengo, porque son estos 3 metros. La velocidad inicial la tengo, porque es este dato que tengo, o sea, son los 3,6 metros. La aceleración es precisamente lo que quiero averiguar, y la velocidad final en esta ecuación tampoco la tengo. Yo dije que esto acá salía con una cierta velocidad v que de momento no conozco. Bien, entonces, en esta ecuación, hasta el momento, esta aceleración y esta velocidad, al menos por el momento, no las conozco. Pero me voy a lo que dice Lourdes, o Sofía, que tengo que trabajar con las ecuaciones de proyectil. Entonces ahora yo ya sé que el cuerpo cae desde 1,20 m de altura, que avanza 1,2 metros lateralmente, que ha salido con una velocidad que, si me fijo, solo tiene componentes en X, o sea, la velocidad en Y es 0 en este punto, y yo puedo, a partir de eso, averiguar cuál es la velocidad inicial con la que salió, ¿sí? Ese es el camino para que yo encuentre la velocidad inicial del movimiento proyectil, la velocidad inicial del movimiento proyectil es la velocidad final que voy a necesitar en esta ecuación. ¿Está bien? ¿Cómo hago para encontrar eso? Vamos a la ecuación de posición. La ecuación de posición nos dice que I es igual al I inicial más la velocidad inicial en el eje de las Y por el tiempo, pero la velocidad inicial en el eje de las Y es 0, ¿sí? Entonces, no lo voy a escribir. Y luego viene más un medio de la aceleración por la gravedad, un medio, perdón, de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, esa sería la ecuación que necesito por el delta de t al cuadrado. Ahora bien, antes de que continuemos,
elijamos un sistema de coordenadas acá para que esto yo pueda saber qué tiene signo positivo, qué tiene signo negativo. Entonces, yo voy a elegir un sistema de coordenadas, supongamos, voy a situar acá mi eje, ¿sí? Mi cruce de ejes lo ubico acá, ¿sí? Es decir, que el 0 lo fijé en esa posición, hacia acá fijo las X positivas y hacia arriba fijo las Y positivas, supongamos. Bien, en ese sistema yo tengo que mi I0 de donde parte el cuerpo vale 1,2 metros. Bien, la gravedad en este sistema vale menos 9,8 metros sobre segundos. Y el I final al que llega el cuerpo, cuando el cuerpo llegue va a tocar el piso, que es mi nivel 0. O sea, este I vale 0, este I sub 0 vale 1,2 metros, la gravedad vale menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, con lo cual de esta ecuación yo puedo despejar el tiempo. Bien, cuando de esta ecuación yo venga y despeje el tiempo, averiguo el tiempo en esta ecuación, trabajo con la ecuación del movimiento, de la velocidad en el movimiento horizontal. Yo sé que B0x, de hecho, o Bx, como le quieran poner, porque Bx es constante en el movimiento proyectil, es delta de x sobre delta de t. ¿Sí? El delta de x es una información que nosotros tenemos, porque es precisamente estos 1,2 metros, ¿sí? Y este delta de t es el delta de t que voy a obtener de esa ecuación, ¿sí? Entonces, averiguo el delta de t de esa ecuación, lo reemplazo acá y estoy averiguando la velocidad inicial del movimiento proyectil. Pero la velocidad inicial del movimiento proyectil es la velocidad final de este tramo. Entonces, ahora, por ese camino que he hecho ahí, he averiguado esta velocidad final, con lo cual, a partir de ahí, podré despejar la aceleración. Y habiendo encontrado la aceleración, podré volver a la ecuación que borré al principio del problema, donde esa ecuación nos había quedado que mu iba a ser igual a menos la aceleración sobre el valor de la gravedad, cuando ustedes despejaban a partir de la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X. Entonces ya encuentro acá y la reemplazo en este valor. Bien, me confirman si se ha entendido, si hay alguna parte que requiera que se vuelva a explicar, ustedes me dicen. Se entendió. Muy bien, perfecto. Si hay preguntas, las escriben, si no, yo ya vuelvo enseguida sobre este. Si se fijan, este problema es un problema integrador que se llama. ¿Por qué? Porque tengo que moverme entre conocimientos de dinámica para llegar a resolver el problema, pero para obtener parte de la información me tengo que ir a cinemática, a movimiento variado acá, y a movimiento proyectil en este tramo. Entonces es un problema que integra bastantes cosas. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Esa era una de las preguntas que ustedes habían dejado. Paso a la siguiente pregunta, que era el ejercicio 17, ¿sí? No me acuerdo quién la había hecho, pero espero que esté presente. Así que no anoté los nombres de los que lo habían preguntado, pero José, si mal no recuerdo, pero bueno, estamos acá. El problema decía que mostraba un sistema, daba los datos de los pesos de los cuerpos, daba el dato del valor del coeficiente de rozamiento que tenían tanto el cuerpo 1 como el cuerpo 2 con esta superficie que era 0,2 y nos pedía encontrar la aceleración de este sistema de cargas. ¿Está bien? Y luego nos pedía
en particular la fuerza que el cuerpo 4 ejercía sobre el cuerpo 3. Y se trata de una fuerza de contacto, eso que están preguntando. La persona que escribió esta consulta dijo que no se entendía bien el tema de las figuras en el 3 y 4. De acuerdo a lo que yo interpreté, entiendo que no le quedaba muy claro qué era 3 y qué era 4. Me da la pista de qué era lo que quiso indicar. Por eso acá se los estoy marcando con colores. Acá lo que tenemos es una canasta y la canasta sostiene un cuerpo adentro de él. El cuerpo celeste es el cuerpo 4, ¿está bien? Y el cuerpo que viene a ser la canasta, que está en rojo, es el cuerpo 3, ¿sí? Esto se ha corrido la imagen. Realmente este numerito 4 tenía que ir acá adentro para señalar que se trataba de esto, y este 3 estará afuera para indicar que era la canasta. Entonces, esa es la distribución de los cuerpos. Si se fijan, tenemos 4 cuerpos que vamos a tener que analizar, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros hagamos, vamos a tener que hacer 4 diagramas de cuerpo libre. Yo voy a dibujar, les he puesto colores para hacer más rápido, el cuerpo 1 lo voy a dibujar en este diagrama de cuerpo libre, el cuerpo 4, que en celeste, el cuerpo 3, y el cuerpo verde, o el cuerpo que he dejado con los ejes en verde, es el que está en el plano inclinado. Como dijimos, estos problemas, cuando este cuerpo se mueva, va a condicionar a que se mueva este a su vez va a condicionar que se mueva el 1. Entonces, lo que tengo que elegir para ponerle a mis ejes los positivos es un sentido de movimiento en este problema. La intuición a mí me hace entender de que esto va a tirar para acá abajo, esto se va a mover así, para abajo. Si ese se mueve así, este sobre el plano inclinado se va a mover así, y este sobre ese plano horizontal se va a mover hacia la izquierda. Bien, ese es el sentido de movimiento que mi intuición dice que es. En este caso va a coincidir porque es bastante fácil darse cuenta de que se va a mover hacia ahí. Pero hay problemas que ustedes tal vez no saben para dónde se mueve. Supongamos que en vez de tener un plano horizontal acá, yo tuviera un plano inclinado y que este cuerpo es más masivo, tiene más masa o más pesado. Entonces yo no sé si en este plano inclinado gana el que tira para acá o ganan los que están para este lado. Entonces, ¿cómo se hace cuando uno no sabe para dónde se mueve? Se elige un sistema una línea de movimiento, como le he hecho yo. Pueden acertar o pueden estar equivocados. Si aciertan, los resultados de la aceleración les van a dar positivos, ¿está bien? Si se han equivocado y ustedes pensaban que era para un lado y es para el otro, los resultados de la aceleración les van a dar con signo negativo. Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces, cuando obtienen una aceleración negativa, habiendo elegido un sentido de movimiento, eso indica que el movimiento era exactamente para el lado contrario. Bien, bueno, entonces, habiendo elegido esto, yo voy a empezar a proceder a dibujar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Veo que están escribiendo, me detengo un minuto para escuchar, o leer, mejor dicho, la pregunta. Si se animan, chicos, a ir prendiendo micrófonos así, y les conozco las voces, aunque sea, y de paso, capaz entiendo hasta mejor lo que quieren preguntar, estaría bueno. Muy bien, espero que lleguen las preguntas antes de avanzar. Bueno, Rocío nos dice, si nos da negativo y lo aclaramos, ¿estaría bien? No, sí, perfecto, no lo tienen que realizar de nuevo, en absoluto, ¿está bien? A lo más aclaran eso, dicen, bueno, obtuvimos un valor de aceleración negativo porque supusimos tal sentido de movimiento, esto indica que el sentido es contrario. El problema está bien hecho, bueno, salvo que no tenga otro error, pero no es un problema que les dé un signo negativo, así que está perfecto. Bien, continuemos. Veamos el cuerpo 1, ¿sí? El cuerpo 1, entonces, de acuerdo a lo que yo elegí, el positivo de las X lo va a tener hacia acá. En ese sentido, voy a tener el positivo de las X.
Este cuerpo va a tener el positivo de las X hacia acá, movimiento, ¿sí? Este cuerpo no se mueve en el eje de las X, el 3 y el 4, se mueve en el eje de las Y, pero el positivo tengo que seguir la misma línea, el positivo lo voy a tener para abajo. Entonces, tanto para el cuerpo 3 como para el cuerpo 4, el positivo de las Y lo voy a tener para abajo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Si ustedes ponen esto mal, aunque las ecuaciones, las fuerzas estén mal, ya los signos les van a salir mal, ¿sí? Bueno, elegí un sistema de coordenadas que sea coherente con todo el movimiento, procedo a dibujar las fuerzas, para después ya poder escribir las ecuaciones y empezar a resolver. Veamos, el cuerpo 1. El cuerpo 1 está apoyado sobre esta superficie horizontal. Entonces aparece una fuerza de contacto que es la normal. Entonces sobre el cuerpo 1 aparece hacia arriba, esperen que para las líneas mejor, esto que no me cambia con el pulso, tendré ahí la normal. Voy a dibujar toda la fuerza y después le coloco las letras en todo caso. Pero también está en la Tierra, ¿bien? Y por lo tanto, la fuerza que ejerce la Tierra le hace una fuerza que es vertical hacia abajo. Tendré ahí el peso, ¿sí? Se mueve sobre esta superficie horizontal porque lo tira horizontalmente esta cuerda, ¿sí? Las cuerdas ejercen tensiones a lo largo de la cuerda, ¿sí? Como antes no he dibujado tensiones, voy a hacer bien claro que la puntita de la flecha la tengo ahí. A lo largo de la cuerda tengo ahí la tensión, ¿sí? Acá vertical hacia abajo tengo el peso. Y me dice el enunciado del problema que tengo una fricción también. Es evidente que el se va a mover hacia la derecha, la fricción actúa en sentido contrario. Entonces así tendré yo mi fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces tengo ahí la fuerza de rozamiento. Esas son las cosas pero si yo hago lo que acabo de hacer, vengo al cuerpo 4 y al cuerpo 3 y hago lo mismo, y el 2 hago lo mismo, y no soy un poco más cuidadosa, se me va a armar lío con las ecuaciones. ¿Por qué? Porque tengo 4 cuerpos. Voy a tener 2 normales, voy a tener 4 pesos, voy a tener 2 fuerzas. Yo le tengo que poner obligatoriamente para saber que esto se refiere al cuerpo 1. Entonces, esta no es cualquier normal, es la normal del cuerpo 1. Esta no es cualquier fricción, es la del cuerpo 1, lo mismo con el peso, ese es el peso del cuerpo 1. La tensión, fíjense que yo acá tengo una cuerda que se corta porque viene el bloque, y de este lado tengo otra cuerda, ¿está bien? Entonces, toda esta cuerda de acá tiene la misma tensión, porque es la misma cuerda. Entonces será una tensión a la que, por ejemplo, yo voy a llamar tensión 1. Toda esta cuerda que pinto en fucsia acá, ¿sí? Toda la cuerda ahí tiene la misma tensión, porque es la misma cuerda. Sin embargo, me paso a otro color, toda esta cuerda de acá que pinto en amarillo, ¿sí? Es otra cuerda, tiene otra tensión. Entonces, cuando yo me refiera, supongamos, a esta cuerda de acá, le voy a llamar tensión 2, si a esta le llamé tensión 1, pero tengo que especificar eso con detalle. Estos colores, no ensuciar tanto el diagrama. Entonces, a esa fuerza yo le he llamado tensión 1, a la que se establece entre estas cuerdas. Hasta ahí, si hay preguntas, las van escribiendo, yo mientras avanzo con el cuerpo 2 y ustedes me van a hacer preguntas. Vamos al cuerpo 2. El cuerpo 2 pasa lo mismo, el cuerpo 2 está en la Tierra, por lo tanto va a tener también vertical hacia abajo, va a tener una fuerza-peso, pero nuevamente para que no se me confunda con los otros cuerpos, voy a aclarar que es el peso del cuerpo 2. El cuerpo 2 está apoyado en este plano inclinado, la normal es perpendicular a esta inclinación, entonces está a lo largo de este eje. Bueno, disculpen ahí. Ahí tendré la normal, bien. Y nuevamente aclaro que esa es la normal del cuerpo 2. Tengo la cuerda que viene para este lado, ¿sí?
esta era la tensión a la que había llamado tensión 1, ¿sí? Pero para el otro lado tengo también otra cuerda que lo tira, entonces aparece ahí la tensión 2 para este lado. De este lado tendré la tensión 2. ¿Y hay algo que me estoy olvidando? ¿Qué será? Pensemos, ¿alguna fuerza más que se me quedó? El rozamiento, exacto, la fuerza de fricción. Este bloque se va a desplazar para acá, con lo cual la fuerza de rozamiento hemos dicho que se dibuja en sentido contrario al posible movimiento. Así tendré a su vez la fuerza de rozamiento. Bien, y fíjense que acá tengo una fuerza de rozamiento y acá tengo una fuerza de rozamiento, por eso es importante los subíndices. Aclaro que es la fuerza de rozamiento del cuerpo 2. Y ahí sí terminé con el cuerpo 2. Si me quedan dudas, me pregunto qué otro cuerpo le puede hacer una interacción. Si no hay cuerpo, es que no hay más fuerzas. ¿Sí? Vamos al cuerpo 3. El cuerpo 3 es la canasta, ¿sí? Que sostiene, lo vamos a marcar acá. El cuerpo 3 es la canasta. Bien, en la canasta, veamos, ¿qué fuerzas hay? Y hacia arriba lo sostiene la cuerda, ¿sí? Y la cuerda, hemos dicho que hace la tensión, esa cuerda, hemos dicho que hace hacia arriba la tensión que hemos llamado 2. Tenemos ahí una tensión 2. Bien, pero ¿qué más tenemos? Tenemos que esta canasta está en la tierra, ¿sí? Por lo tanto, va a tener una fuerza que es la fuerza peso, ¿sí? Pongámoslo con otro color para que no se mezcle con el eje. Tendré ahí la fuerza peso de la canasta, que es el cuerpo 3. Bien. Pero hay otra cosa, la canasta tiene sobre ella a este bloque, ¿bien? Por lo tanto, siente la fuerza de contacto que le hace este bloque. ¿Y qué dirección y sentido tiene esa fuerza de contacto? Hola, hola, ahí sí, perfecto. Bueno, es que me falla internet, la calidad no es tan buena y perdí conexión. Bien. No sé hasta dónde me habrán escuchado, retomo un chiquito para atrás el chat, bien, que vi que alguien escribía respecto a las fuerzas. Matías pone acá fuerza normal 3, por ahí estaba yo hablando, y acá arriba Gabriel escribe vertical hacia abajo, perfecto, ahí estábamos en la conversación. Bien, nos habíamos quedado que había una fuerza de contacto que ya habíamos dicho que era normal entre el bloque y esta canasta. Lo que la canasta siente es que este bloque empuja la canasta vertical hacia abajo. Entonces, la fuerza normal que le hace la canasta al bloque
¿está bien? Es una fuerza vertical hacia abajo. Esa normal, yo la voy a poner con esta notación. Normal sobre la canasta era el cuerpo 3, normal sobre el cuerpo 3, causada por el cuerpo 4. Yo personalmente me queda cómodo tener un doble subíndice cuando las aparecen fuerzas donde la reacción me tiene que aparecer en este otro cuerpo que también tiene que ver con lo que yo voy a solucionar. Fíjense que acá, si yo le pusiera el subíndice de quién se lo hace, acá pondría peso del cuerpo sobre el cuerpo 1, que se lo hizo quién, se lo hizo a la Tierra, ¿bien? Lo mismo con todos los otros pesos. Normal de quién, del cuerpo 1, que se lo hizo quién, y se lo hizo el plano. Bueno, pero ¿por qué no me puse a poner subíndices ahí? Porque yo no voy a analizar el plano, no voy a analizar la Tierra, entonces ahí puedo no prestarle atención a ese detalle. Pero acá sí es importante, porque es la fuerza sobre el cuerpo 3 causada por el 4, pero el cuerpo 4 es uno de los cuerpos que voy a analizar. Entonces es muy importante que yo tenga clara la relación de esa pareja acción y reacción. Vamos al cuerpo 4. El cuerpo 4 es este cuadradito celeste, el cubito celeste, está en la Tierra, por lo tanto, hay una fuerza peso vertical hacia abajo, ¿sí? Sobre el eje, se me quedó un poquito desplazada, y hacia arriba tengo la fuerza de contacto con el apoyo, que es precisamente la fuerza de reacción de esta. Tengo la normal sobre el cuerpo 4 causada por el cuerpo 3. Bien, cuando yo resuelva mis ecuaciones, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, no son dos incógnitas, es una misma incógnita. Entonces eso yo lo aclaro, la normal 3,4 y la 4,3 es lo mismo. Lo único diferente, y por eso las anoté con diferente notación, son sus sentidos, porque, bueno, y los cuerpos en los que están aplicados, obviamente, pero son fuerzas que son iguales y opuestas en sí, ¿sí? Con eso que hemos hecho hasta ahí, ahí termina el problema de física, ¿sí? La física es analizar la situación, ver las interacciones, describirlo en base a un sistema de coordenadas y hasta ahí llegamos. Ahora, todo el trabajo que queda para resolver el resto del problema es matemática, ¿sí? En donde para este cuerpo, para el cuerpo 1, yo tendré que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las X y la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, ¿sí? Voy a plantear la del eje de las X. Cuando yo escriba la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, ¿sí? ¿Qué fuerzas voy a tener? Y en el eje de las X tengo la tensión. Yo elegí el positivo hacia acá. Entonces tendré la tensión 1, ¿sí? Menos la fuerza de freno 1. Bien, estoy de vuelta. Me dicen si me escucharon, chicos, ahora. Bien, gracias. Me he conectado con los datos del teléfono, espero que sea cierto que las plataformas de la universidad no consumen, porque el wifi de casa está fallando. Bien, vuelvo acá. Quedó horrible todo eso que escribí. Yo lo tenía escrito prolijo en mi, en,
en mi forma se veía bien, pero ahora veo que está peor de lo que pensé. Bueno, continuamos. La fuerza de fricción. Teníamos, la sumatoria de fuerzas. Teníamos la tensión positiva, de acuerdo a mi sistema de coordenadas adoptado, menos la fuerza de fricción, que aclaro que es la fuerza de fricción 1, porque también está la 2, ¿bien? Y tengo que esto es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración. Bien, ahora, la aceleración que tengan todos estos cuerpos va a ser la misma. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con cuerdas que son ideales, es decir, que no se estiran. Si este cuerpo bajara con una aceleración, ¿sí?, mayor y este tuviera una aceleración menor, la cuerda se tendría que estirar. Entonces, por lo tanto, debo suponer que la cuerda es ideal y que la aceleración de los dos cuerpos es la misma. Por el contrario, si este cuerpo bajara una aceleración y este otro cuerpo tuviera una aceleración mayor, la cuerda acá en algún punto se empezaría a arrugar, a juntar, digamos. Y eso no sucede. Como todo se mueve como un conjunto, esto es la misma aceleración para todos los cuerpos. ¿Bien? Sí, Gabriel, gracias. Yo, sé que no consume datos, pero no lo sé tan seguro. Tengo que medirlo, digamos. Según dicen, hay un acuerdo que así es. Bueno, continuemos acá. Cuando voy al cuerpo 2, que si no ese ya lo hacemos con más detalle enseguida, fíjense que en el eje de las X yo tengo positiva la tensión, negativa la tensión 2, perdón, negativa la tensión 1 y negativa la fuerza de rozamiento 2. ¿Está bien? El análisis de las fuerzas en el eje de las Y, ¿para qué me va a servir? Para poder encontrar la normal. En este caso, la normal va a ser igual al peso del cuerpo 1, ¿bien? Pero en este caso, la normal no es igual al peso del cuerpo 2, sino que es la componente en I del peso del cuerpo 2. O sea, la normal 2 es P sub 2I, igual. ¿Bien? Esas dos fuerzas son iguales. Entonces, conocer los valores de las normales es algo que necesito, porque cuando yo escriba la fuerza de fricción es igual a mu por la normal. ¿Qué normal? Y en este caso va a ser la normal 1, ¿bien? Y cuando estoy acá con la fuerza de fricción 2, va a ser mu por la normal 2. Entonces, la normal 2 la saco a partir de acá, ¿bien? Cuando haga el análisis de fuerzas acá, voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. El positivo es para abajo, entonces tendré la normal 3,4, el peso 3, menos la tensión 2 que va en sentido contrario. Y eso será la masa del cuerpo 3 por la aceleración. Y para este caso tendré el peso del cuerpo 4 menos la normal 3,4 igual a la masa del cuerpo 4 por la aceleración. De esa manera tengo la ecuación. Entonces me quedan para estos cuerpos con movimiento XY o con fuerzas en el plano XY, me quedan dos sistemas de ecuaciones, junto a estos otros me quedan otros dos más. Tengo 6 ecuaciones, de donde tengo que empezar a ver qué datos tengo y reemplazarlos en la otra ecuación hasta encontrar la solución. Bien, por eso el trabajo que implica esa parte es un trabajo de matemática. Me dicen si tienen alguna duda específica, puntual, o si se animan a seguir a partir de acá, y en todo caso en el foro después mandan lo que hayan resuelto y vemos si hay algún inconveniente. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Bien. Bueno, continuamos. Otra pregunta que había llegado, hasta donde leí, hasta donde me dio tiempo de leer, era que tenían algún tipo de duda en cómo plantear esta solución, ¿sí? Leandro, ¿puede ser que hayas escrito esta consulta vos? Me parece.
No estoy muy segura, eso también está un detalle que tengo que acordarme quién lo pregunta para después que me digan si se va entendiendo. Perfecto, te escucho. Mejor así porque es más rápido, supongo, una vez que ya han activado, poder interactuar. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Hola, Leandro. La duda que tengo yo es que saco, por ejemplo, dibujo el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Y después lo que hago es sacar la fuerza en X, la fuerza en Y, o sea que la fuerza en X es 10 kilogramos por el coseno de 37 grados, la fuerza en Y Bien, es kilogramos por el seno de 37 grados, ¿no es sí, cierto? Bueno, separo las dos fuerzas en dos, o sea, en X en Y. perfecto. Normal en X va a ser cero, el peso va a ser cero. No, 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 no. Ahí hace Perdón, una pausita. en el, sí, sí, A ver, en Y me ahí te refería, detengo perdón. un poquito. Todo lo que has dicho antes es cierto, ¿está bien? Sí. Voy a ampliar un poquito la imagen y me voy a ir a este caso, que es lo que vos estás haciendo referencia. Bien, efectivamente, fuerza, cuando vos la descomponés, vas a tener acá una componente, una F en el eje de las X, y de la misma forma, si la proyectamos en el eje de las Y, vamos a tener una F en el eje de las Y. Bien, entonces tengo una fuerza vertical y una fuerza horizontal debida a esta fuerza F. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que analizar el resto de las fuerzas que actúan de acuerdo a la situación que me ha descrito el problema. El cuerpo está en la tierra, entonces siempre voy a tener fuerza-peso. Ahora voy a hacer afuera el diagrama de cuerpo libre. Eh, Dame un segundo para dibujar todas a partir del centro. Bien, supongamos que yo construyo ahí el diagrama de cuerpo libre. Yo dije que tengo esta componente, que es una fuerza vertical, ¿sí? Esa es mi F. Tengo la componente horizontal de la F, que es esta de acá, ¿sí? Ahora les pongo un nombrecito. Esa es la Fx, que como vos dijiste, se calcula como F por el coseno de 37, y esta es Fi, que se calcula como F por el seno de 37 grados, o sea, 10 por el seno de 37 grados. Bien, pero además de esas fuerzas, el cuerpo está en la Tierra, por lo tanto, siempre va a tener la fuerza peso vertical hacia abajo, ¿sí? Tengo ahí la fuerza peso. Y además, el cuerpo está apoyado, ¿sí? Entonces, va a tener una normal. No hay forma que si está en contacto con otro cuerpo, o sea, si está apoyado en esta superficie, tiene que tener una fuerza normal, que va a ser en este caso vertical hacia arriba. Ahí tengo la fuerza normal. Por eso te dije ahí que te detuvieras un minuto para hacer la corrección en base a al relato que habías hecho. Eh, Vos me dijiste que la normal y el peso eran igual a cero, al menos en tu expresión, por eso te corregí. Si lo que quisiste decir es que en el eje de las Y la resultante es igual a cero, eso sí es correcto, ¿está bien? Pero capaz como lo hablaste y quedó la frase un poco incompleta, ahí tenía un error. ¿Por qué? Porque este cuerpo en el eje de las Y, lo que dije, no se va a hundir ni va a flotar sobre este apoyo. Entonces, la suma de las fuerzas verticales tiene que dar igual a cero. Es decir, que cuando yo planteé denme un segundo, cuando yo planteé la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y, perfecto, bien. Si yo te tomé literal a lo que estabas diciendo. Cuando yo planteo la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, me va a quedar, así, supongamos que tomo positivo hacia arriba, me va a quedar normal, me va a quedar más Fi, bien, y me va a quedar menos el peso, y esto va a ser igual a cero. Bien, eso ahí va a ser igual a cero. Entonces, ahí tengo la ecuación en el eje de las Y. Cuando en el eje de las X, voy a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X va a ser igual a la única fuerza que tengo en el eje de las X, que es Fx, ¿sí? F sub X.
no hay fricción en este problema, entonces tengo F sub X y esto va a ser igual a la masa que tengo por la aceleración. Bien, te escucho, Leandro, si a partir de ahí hay otra consulta. Ahí estaba mi duda porque no, o sea, yo estaba considerando una fuerza de rozamiento, entonces no entendía cómo No, terminarlo al ejercicio. claro, no hay. Fíjate que el enunciado del problema nunca hace en su relato el hecho de que haya una fricción. Así que si no te habla de la fricción, no la planteas, ¿bien? Hay Bien. problemas en los que expresamente dice no hay fricción, pero si no dice nada, puedo suponer que no la hay, a menos que algo del enunciado también me dé la pista. Por ejemplo, ¿vieron el problema que hicimos al principio, el 13? Que el cuerpo tiene una velocidad y luego cuando llega a la orilla hay otra velocidad menor. Aún si no me hubiera hablado que hay fricción, yo sé que la causa de que el cuerpo haya perdido velocidad es la fricción, ¿sí? Pero igual hubo una pista que me hizo darme cuenta que había fricción. Pero en este caso, esa es la ecuación de movimiento. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias, profe. Esa era la duda. No, de nada, Leandro. Muy bien. ¿Alguien más de esto antes que lo borre y lo cambie? ¿Alguna pregunta más? Nada más. ¿Ninguna pregunta de este ejercicio? Bueno, perfecto. Muy bien. Y vamos. No, creo que no vamos a ningún otro lado. Creo que acá se acababa, porque ya lo otro que entró no me dio tiempo a armar nada. Sí, se acababa ahí. Bien, la última pregunta que alcancé a ver en el foro, hasta el momento que vi, se refería al problema 8, ¿sí? Al problema del enunciado, lo voy a tratar de hacer acá, al problema si se ubican en el problema 8, era una persona que estaba en un ascensor y que tenía un pescado colgando de una balanza. Y me pedía para distintas situaciones determinar si lo que medía esa balanza iba a ser el peso real o iba a ser diferente, y lo que se mide en función del peso es la tensión. Sí, Rocío, hiciste vos esa pregunta, así que sí, escucho. Se arrepintió Rocío. Bueno, no sé si me están escuchando. Vos, si querés hablar, Rocío, es mejor. Sí, profe, no he hecho ninguna pregunta, pero le quería consultar sobre el ejercicio anterior, el que sacó. No sabía cómo hacer. Supe sacar la aceleración del D. Perdón. Del D, el del D. Sí, el D, bien. Sí, supe sacar la aceleración, pero no la tensión entre ambos. De hecho, tenés que plantear dos ecuaciones cuando estás acá, porque vos vas a analizar el diagrama de fuerzas tanto del bloque de 10 kilos como del bloque de 15 kilos. ¿Está bien? Cuando vos analices los diagramas de fuerza de ambos cuerpos, la tensión aparece sobre el cuerpo de 15 porque aparece hacia la izquierda, pero la misma tensión aparece en el cuerpo de 10 porque la cuerda lo tira hacia la derecha, ¿sí? Ahora hago el diagrama rápido acá abajo y lo vemos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Como voy a tener dos cuerpos analizados por separado y la tensión aparece en los dos, me van a quedar dos ecuaciones que van a tener esa misma incógnita, que es la tensión, además de la aceleración, ¿sí? Entonces voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y a partir de eso lo voy a poder resolver. Lo hago. Llamemos a este cuerpo como el cuerpo 1. Entonces yo acá voy a tener el peso del cuerpo 1, ¿sí? Este cuerpo está apoyado, así que tiene hacia arriba una normal 1. Este cuerpo es tirado por la cuerda, entonces tengo acá una tensión, ¿sí? Y
a su vez tiene aplicada esta fuerza, supongámosle que yo le llame acá F1, esa F1 de 30 newton. Entonces, esas son las fuerzas actuantes. La normal 1 y el peso 1 en el eje de las Y dan una suma que es igual a 0, porque el cuerpo no tiene aceleración en el eje de las Y, por lo tanto sé que son valores que son iguales. Si yo lo analizo en el eje de las X, tengo que elegir un sentido de movimiento. Fíjate que de este lado lo tiran con 30 y de este lado lo tiran con 40. Yo podría decir intuitivamente que supongo que esto cuando se mueva se va a mover para allá. Entonces pongo el positivo para allá. Pero repito, si me equivoco no pasa nada, ¿sí? Pero haciendo caso a este sistema, yo pondría mi ecuación, ahí sería la tensión menos la fuerza 1, ¿sí? Y esto sería igual a la masa del cuerpo 1, sabemos que esa masa del cuerpo 1 son los 10 kilos, por la aceleración que tiene el sistema. Y si escribo las ecuaciones, tendría normal 1 menos peso 1 igual a 0. Esas no las voy a escribir. Me voy ahora al otro cuerpo, al cuerpo que le voy a llamar 2. ¿Qué fuerzas actúan? Y bueno, el cuerpo también está a tierra, entonces actúa el peso vertical, no como lo estoy dibujando yo, obviamente. Actúa la normal, perpendicular hacia arriba, entonces tengo una normal 2. Estirado por esta fuerza, a la que le voy a poner un subíndice, le voy a llamar fuerza 2, ¿sí? O sea, tengo esa fuerza ahí. Pero también está la cuerda. Entonces, hacia este lado tengo, qué incómodo que es escribir con el mouse así, hacia este lado tengo la tensión, ¿sí? Cuando yo escriba las ecuaciones que corresponden a este otro cuerpo, al cuerpo 2, en el eje de las X, ¿qué voy a tener? Voy a tener la fuerza 2, ¿sí? Menos la tensión, porque va en sentido contrario, y esto es igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración. ¿Bien? Entonces, si ahora hacemos esta cuenta que yo les digo, fíjense qué incógnitas tengo acá. Aceleración, tensión. ¿Qué incógnitas tengo acá? Nuevamente, tensión, aceleración. Bien, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, tiene solución. ¿Bien? No, Rocío fue quien prendió el micrófono y recién y preguntó si ha quedado aclarado. ¿Me contestas o con micrófono? Sí, profe, me quedó claro. Bien. Muchísimas gracias. Perfecto, buenísimo entonces, buenísimo. Bien, Milagros, sí, no se preocupen por el tema de no ver el mail a tiempo. A veces pasa, y a veces pasa que al menos a mí me están llegando de lo que es el aula virtual a cada minuto, el celular no para. Pero el punto es que yo, cuando de estas clases de consulta, la dinámica que voy a tomar es en la mañana escribir, que más o menos me adelanten las preguntas. ¿Para qué? Para tratar de tener algo armado, algo como lo que acabo de, está bien, igual tengo que garabatear todo, pero hacerlo en el aire es un poco más complejo. Entonces, por eso es que si me avisan con tiempo, no sobre el último momento las que quieren consultar, yo puedo organizar un poquito algunas imágenes. Bien. Bien, no te preocupes, Milagros, ahora vemos el problema 8. Antes de avanzar al problema 8, me respondo lo que pregunta Sofía. No, en este ítem A no hay tensión. En este ítem A, las únicas fuerzas son las que dibujamos acá. La fuerza F, que la descompusimos, el peso y la normal. No hay tensión. Donde hay tensión es donde hay cuerda. O sea, que hay tensión en estos cuerpos. En todos los otros casos, que es donde aparece cuerda. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta más de este ejercicio antes de pasar a otro? De acá nada más. Avanzo a más o menos esbozar el problema 8 acá, que es el último que vi en el grupo de preguntas para que vayamos terminando. Bien.
Si ustedes tienen la guía, lo leen, yo más o menos voy a ir haciendo la lectura. Tienen una persona que pesa un pescado que tiene una masa de 4 kilogramos con una balanza de resortes. Una balanza de resortes es un dinamómetro, ¿bien? Es otra forma de llamarle a un dinamómetro. Así que efectivamente lo que va a medir este hombre es el peso que tenga ese pescado que cuelgue. Cuando llamamos balanza solamente nos referimos a la balanza con la que medimos masa. ¿Cuál es la balanza que medimos masa para que tengan ustedes una imagen visual? La balanza de 2 platillos, donde en un lado ponemos una masa, se desbalancea, o sea, se inclina, equiparamos con otra masa idéntica del otro lado. Bueno, eso es una balanza para medir masa. Una balanza de resorte es un resorte que se estira y con eso se miden fuerzas. Bien, seguimos acá. ¿Cuál será la lectura de la balanza, entendiendo que va a medir fuerzas, obviamente, si se dan las distintas situaciones? En el primer caso, el caso A, dice que el ascensor está descendiendo a velocidad constante. No puedo dibujarles lo que muestra, pero lo que tienen es un pescado, ¿sí? Supongamos que tenemos la balanza que lo sostiene y tengo el pescado. Lo vamos a hacer así. Bueno, no se puede mover. Vamos de nuevo. Supongamos que este es el pescado y esto es la balanza que lo sostiene. Bien. Las fuerzas que están presentes sobre esto, ¿cuáles son? Y por un lado, el pescado está en la tierra, ¿bien? Así que siempre va a tener, vertical hacia abajo, va a tener el peso, ¿sí? Y por otro lado, el pescado es sostenido por la balanza de resortes. La balanza de resorte, o sea, un resorte le está haciendo acá una tensión, ¿bien? Entonces, la otra fuerza que aparece hacia arriba, acá, es la tensión. Bueno, entonces, eso que acabo de dibujar, peso y tensión, es siempre las fuerzas que van a estar actuando en este problema. Nunca hay otra fuerza que actúe. ¿Por qué? Porque no hay más interacciones que se hagan sobre el cuerpo. Entonces, ahí presenté el diagrama de cuerpo libre. Pero lo que cambia es que puede estar acelerando para un sentido, puede estar acelerando para el otro. Pero ahí ya está listo el diagrama de cuerpo libre. Siempre va a ser ese, bueno, excepto en el último caso, que es donde no se corta la cuerda, cae el ascensor. Bien, vamos por partes. En la parte A dice que el ascensor desciende a velocidad constante. Si desciende a velocidad constante, ¿qué aceleración tiene el pescado? Cero. Cero, perfecto. Entonces, cuando yo planteé mis ecuaciones, cualquiera sea el sentido que tome, positivo para arriba o positivo para abajo, me va a quedar tensión menos peso igual a 0 o peso menos tensión igual a 0. O sea, no va a haber diferencia, no interesa el sistema de coordenadas que adopte. Pero en ese caso, la conclusión para el caso A va a ser, va a ser que la tensión que ejerce esa balanza, está bien, va a ser igual al peso que tiene ese pescado. ¿Se entiende? Porque no hay aceleración. O sea, la ecuación queda tensión menos peso igual a 0 o peso menos tensión igual a 0. Vamos al caso B. En el caso B, ¿qué me dice el enunciado? Sí. ¿Alguna pregunta, Rocío? Ha quedado, si no, abierto el micrófono. En el caso B me dice que el ascensor está ascendiendo a 3 segundos al cuadrado, pero su velocidad disminuye a 2 metros sobre segundo en cada segundo. Y acá no voy a hablar mucho más yo. Quiero que ustedes interpreten ese relato del enunciado y me digan hacia dónde es la aceleración. O sea, si es hacia arriba o si es hacia abajo. Fíjense, dice, el ascensor asciende a 3 metros sobre segundo, pero su velocidad disminuye 2 metros sobre segundo cada segundo.
La aceleración, pregunta, ¿es hacia arriba o es hacia abajo? La aceleración hacia arriba con desaceleración. Bien, pero claro, cuando yo preguntaba si es hacia arriba o es hacia abajo, la respuesta era hacia abajo. ¿Por qué? Porque este enunciado me hace que interprete a la fuerza. Me está diciendo que se mueve, está ascendiendo una velocidad v que va para allá. Esa es la velocidad v. Pero me dice que esa velocidad disminuye. Si esa velocidad disminuye, es sí o sí porque la aceleración tiene que tener sentido contrario. Entonces la aceleración va para abajo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, lo que les dije en un problema de antes, puedo elegir el sentido positivo en el sentido del movimiento. Como el cuerpo está yendo para arriba, ¿sí? Yo digo que voy a tomar mi eje más i hacia arriba, en el sentido del movimiento. Y ahora voy a escribir la ecuación de sumatoria de fuerza. Cuando yo planteé la sumatoria de las fuerzas en el eje de las y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, de acuerdo a mi sistema, positiva la tensión, ¿sí? Me va a quedar negativa el peso. Y me va a quedar igual a una masa por una aceleración. Pero fíjense que la aceleración contradice a lo que yo elegí como positivo. Entonces acá voy a poner un paréntesis y le voy a poner una menos aceleración, porque esto lo estoy adecuando al sistema que yo tomé como sistema positivo hacia arriba. Bien, si yo despejo a partir de acá la tensión, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando esta tensión la despejen, el peso va a pasar restando para este lado. ¿Bien? En definitiva, esta tensión va a quedar con un valor de aceleración, perdón, el peso va a pasar sumando. Lo que quise decir es con el signo negativo de la aceleración. Me va a quedar el peso que va a pasar sumando menos la masa por la aceleración. ¿Y qué compruebo ahí? Y compruebo que lo que mide la balanza es una tensión o un peso aparente que se llama menor peso real, porque al peso real le estoy quitando este término, ¿sí? Entonces, cuando se da esta situación, la tensión mide un peso que es menor que el peso real, ¿sí? Entonces, esa sería la conclusión. La tensión mide un valor que es menor que el peso real del cuerpo. Bien. Si ustedes, por el contrario, eligen tomar el positivo para acá abajo, bien, ¿qué les cambia en esta ecuación? Y que la tensión va a ser negativa, que el peso va a ser positivo y que la aceleración va a ser positiva si es que cambian el sistema de coordenadas. Bien. Esa es la metodología que tienen que tomar para los otros apartados también. En el apartado C, si se fijan, les dice que el ascensor tiene una aceleración hacia arriba de 1 metro sobre segundos al cuadrado. O sea, lo pongo con otro color al otro apartado. Supongamos que lo hiciera acá abajo en fucsia el dibujito de la parte C. En la parte C, ¿qué tengo? Este mismo dibujito, pero ahora me informa que la aceleración es hacia arriba. Entonces, si yo tomo este sentido positivo hacia arriba, la ecuación me va a quedar semejante, me va a quedar tensión menos peso, pero va a ser masa por aceleración positiva, porque la aceleración coincide con el sentido que yo elegí como positiva. Y en este tercer caso, perdón, la tensión que midan va a ser una tensión que va a ser mayor comparada con el peso real del cuerpo, porque acá me va a quedar un más en la ecuación. Bien. Y la última dice que el ascensor cae libremente, ¿sí? Si el ascensor cae libremente en esta situación, pongo un tercer colorcito que no hayamos usado, bien, ¿qué significa tener esta aceleración
baja, sino que va a una velocidad que es hacia abajo, va a haber una hacia abajo que es la gravedad. ¿Bien? Entonces, sí, pueden cambiar el positivo y ponerlo abajo, por lo que el cuerpo se mueve para abajo, y si no, ¿hola? ¿Me escuchan, chicos? Sí, gracias. Es que a mí me sale luego el error ese en pantalla y pienso que los perdí y sigo hablando sola. Bien, supongamos que el mismo no es problema. Me va a quedar la T menos el peso igual a la masa por una aceleración. Pero ahora la aceleración va a ser G y además va a ser menos G. Bien, de acuerdo, así mantengo este mismo sistema de coordenadas. Bien, en ese caso ustedes me dirán después cuánto mide la balanza, cuánto mide la balanza de resortes, qué tensión mide. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de dibujar las fuerzas, elegir, a fijarse hacia dónde va la aceleración en cada caso, elegir un sistema de coordenadas, bueno, y plantear las ecuaciones de acuerdo al sistema de coordenadas que hayan elegido. Exacto, mediría una fuerza de 0 newton, no de 0 kilos, ¿sí? Ahí tenemos que corregir capaz nuestro vocabulario cotidiano, y yo muchas veces digo algo pesa y digo kilo en la vida cotidiana, no crean que soy tan rigurosa, pero ahora presto atención porque estamos en física. ¿Qué me diría la balanza? La balanza me dijo que era una balanza de resortes, es decir, mide fuerzas. Entonces, lo que me diría sería 0 newton, ¿sí? Los kilogramos sería si se midiera masa, y en este caso no estamos midiendo masa, sino que estamos midiendo fuerza, ¿sí? Entonces, en esa situación, pero está bueno que lo hayan planteado, en esa situación el cuerpo no tendría peso, ¿sí? Es como que no pesaría, porque la balanza de resorte está midiendo el peso, y el peso aparente es 0. Entonces, efectivamente, el cuerpo caería acelerado por la aceleración de la gravedad, y por ende es que no tendría peso, lo que no significa que no tenga masa, porque la materia que conforma el pescado es la misma, o sea, no ha perdido kilos, lo que ha perdido es que tiene menos peso, ¿sí? De hecho, si quieren pesar menos, como yo tengo la mejor receta de dieta instantánea para pesar menos, súbanse a un ascensor y hagan que el ascensor, como en el caso A, baje acelerado, o sea, suba, pero vaya frenando. Cuando ustedes suben en un ascensor y el ascensor frena, ustedes pesan menos. Ahora, que se van a ver más delgados o delgadas, en absoluto, o sea, la masa es exactamente la misma, pero sí miden un peso que es diferente. Esto se relaciona con el video de la semana, con el video de esta semana, ya me mezclé con los módulos a los que vamos, en donde vemos que el peso depende del lugar en el que estamos y de hecho de las condiciones. En cambio, la masa es algo que es invariable. Bien. Bueno, chicos, de los problemas vistos, ¿alguna pregunta? Muy bien. Bueno, me detengo un minutito acá. Estas clases de consulta voy a intentar dárselas en la medida que pueda, para sumar un poco más de explicaciones que sé que hacen falta. Me encantaría poder escucharlos también a ustedes, así si ustedes se animan a prender micrófono como los chicos que lo han hecho hoy, se los agradezco, porque de esa manera, si tienen errores, está buenísimo que yo me entere ahora y los puedo ir guiando. No es reto ni corrección para que se sientan avergonzados de haberlo dicho, sino al contrario, me viene genial para poder corregirlos a ustedes y a todos los que están escuchando. En esta semana van a tener novedades con respecto al parcial. Estamos trabajando en cuanto a la forma de organizarlo tecnológicamente, me refiero, no al contenido, que eso ya lo conocen ustedes. Así que ya les vamos a hacer llegar toda la información, no se preocupen que no se van a encontrar con una sorpresa la semana que viene sin saber cómo hacer o cómo lo van a rendir. Todos los detalles en esta semana se los vamos a ir haciendo llegar.
inclusive si es necesario, el próximo lunes que tenemos clase, no para dar clase de física, sino para hacer aclaraciones si tienen dudas en cuanto a la forma tecnológica, me refiero del parcial, de cómo enviarlo y demás. Una vez que yo ya tenga definido todas las cosas, yo me conecto un ratito, hacemos una videoconferencia y yo les explico bien cómo va a ser la mecánica del parcial y demás. Así que sé que pueden estar, algunas preguntas han empezado a surgir en los foros de qué temas van, cuándo es y demás. No se preocupen, que no me gusta sorprender a nadie, ni van a conocer cómo se hace, cuál es el horario, cuál es la metodología. Les voy a dar todos los detalles, vamos a exigir, todos los detalles los va a tener en cuanto nosotros ya tengamos un poquito más resuelto algunas cuestiones tecnológicas. Tomar el parcial, les digo que no es sencillo con la tecnología, lo mejor sería que lo pudiéramos hacer de manera presencial, pero tenemos que tratar de hacerlo lo más fiel posible al modo de evaluar que nosotros tenemos habitualmente, y por otro lado, que ustedes también puedan ser, digamos, evaluados en un contexto donde tengan el tiempo que necesiten para las respuestas y demás. Así que bueno, estamos trabajando y organizando todo, y ya, si puedo el viernes, les doy más noticias con más detalles. Así que ya se los estamos contando. Bueno, chicos, muy bien. Me despido por ahora, lo seguimos leyendo en el foro y les vamos respondiendo. Por esta semana, les cuento otra cosa, les adelanto otra cosa, por esta semana continuamos igual con el foro, pero a partir de la semana que viene va a haber 3 días de foro nada más, porque uno de los docentes de nuestro equipo está con un problema de salud y no puede participar, y que nosotros nos distribuyamos la atención de todos los días se nos hace más pesado, pero igualmente vamos a responder todas las consultas que lleguen, solo que capaz tengan que esperar un poquito más, si ese día no hay respuesta, la va a ver al día siguiente. Pero avisarles eso, que después ya se los comunicaremos por escrito, cuáles son los días que va a haber foro la semana que viene y todas las otras semanas. El parcial sí, va a unidad 1 y unidad 2, sí. Se evalúan solo las unidades 1 y 2. En esta semana no se ven temas. Todo lo que han recibido en esta semana, con eso finaliza el parcial. ¿Está bien? No hay más teoría que los videos que ya tienen. Si se fijan, la teoría de dinámica es más corta, en 5 videos ya se las he hecho. La teoría de cinemática es como más larga de explicar. Y los problemas son los que ya tienen. Así que, listo, no hay sorpresas, unidad 1 y unidad 2 completa, ya tienen todo el material de práctica y de teoría, no agregamos nada más. Lo único que me resta es contarles la metodología en la que se va a poner en práctica el parcial, que en cuanto definamos algunas cuestiones más, ya se los estamos contando en esta semana. Así que eso nada más. Bueno, chicos, les mando un saludo a todos. Estén todos muy bien, me despido.